Cuando los mexicas llegaron a la Cuenca de México, la región estaba tan poblada que tuvo que pasar mucho tiempo antes de que pudieran asentarse en un sitio fijo. Finalmente, en 1325, en lo que ahora es el centro histórico de la Ciudad de México, hallaron la señal del sitio donde, según la leyenda, les había dicho su dios Huitzilopochtli que debían asentarse. Los mexicas fundaron su ciudad México Tenochtitlan. Poco después, una parte del grupo se separó y fundó Tlatelolco en otra pequeña isla al norte de Tenochtitlan. Los aztecas eran pobres y atrasados, por lo que fueron mal vistos por los habitantes de los señoríos de origen tolteca ya establecidos en la cuenca lacustre de México. La gente de Texcoco, Azcapotzalco y Culhuacán que dominaban esas tierras. Al principio, los mexicas fueron sometidos y estuvieron varias décadas bajo el dominio del poderoso señorío de Azcapotzalco. Tenían que trabajar para él y pagarle tributo. Como parte de esto último, debían pelear contra señoríos enemigos, lo que aumentó su fama de guerreros. A pesar de su condición y pobreza, los mexicas lograron rehacerse gracias a su tenacidad. Se vieron rodeados de agua y al carecer de tierras cultivables, diseñaron las chinampas. Los lagos y el clima hacían de la Cuenca de México una región fértil. Abundaban la pesca y algunos animales como conejos y aves. Todo esto permitió que México Tenochtitlan creciera. Hacia 1430, habían asimilado la cultura de los pueblos avanzados y se habían convertido en un eficiente poder militar. Atacaron y derrotaron a Azcapotzalco. Con ello empezaron una sorprendente hazaña guerrera que en solo 70 años los haría dueños del más grande imperio en Mesoamérica. Para liberarse del dominio de Azcapotzalco, los mexicas se aliaron con Texcoco. Al vencer, se unieron con el señorío de Tlacopan o Tacuba para formar la Triple Alianza, que se adueñó de la Cuenca de México y después conquistó otras regiones. El Anáhuac quedó dividido en 3 reinos: Texcoco, Tenochtitlan y Tacuba. Los mexicas conquistaron el centro de México, Veracruz, la costa de Guerrero y parte de Oaxaca. Dominaron el territorio del Soconusco, en los límites con Guatemala. Solo unos cuantos pueblos lograron resistir el empuje mexica: los tarascos, los yopes, los tlaxcaltecas y algunos señoríos mixtecas. Moctezuma y Huicamina trajo a Tenochtitlan arquitectos de Chalco y orfebres de la Mixteca. Sólidos edificios de piedra sustituyeron a las antiguas chozas. Bajo el mando de los jefes que le siguieron, el señorío mexica continuó su expansión. En menos de 2 siglos, los mexicas habían pasado de la miseria al esplendor. Fueron herederos de una antigua tradición cultural. Más allá del centro de Tenochtitlan, unidos por canales y puentes, estaban los calpulis, o barrios, con viviendas, cultivos, templos y edificios del gobierno civil. La ciudad se comunicaba con tierra firme por medio de 4 calzadas. 2 acueductos proveían de agua potable a la metrópoli, que se protegía del crecimiento del lago con albarradas y diques. Él se basaba en lazos de parentesco, aunque admitía colaboradores vinculados con el linaje. Sus integrantes se dedicaban a una misma profesión. Era una unidad económica con derechos sobre la tierra y obligaciones tributarias. Tenían sus propios templos, escuelas, dioses tutelares, fiestas, costumbres, vestidos y símbolos. Un consejo de ancianos guardaba el orden, organizaba los turnos para trabajar en obras comunales y distribuía la tierra en parcelas. La sociedad estaba dividida en pilis o nobles y macehuales o plebeyos. Los pilis no pagaban tributo, podían usar ciertos bienes y ropa de algodón. De ese grupo surgían los sacerdotes, gobernantes y altos jefes militares que recibían el título de Tlatoani, el que habla. El gobernante principal era el Huey Tlatoani, quien reunía el poder político, religioso, judicial y militar. El monarca se consideraba representante del Dios Supremo.
Los macehuales eran la gente del pueblo. Los comerciantes que acumulaban grandes riquezas y los guerreros que se distinguían en alguna batalla alcanzaron privilegios y abandonaron su condición de macehuales. A los 15 años, cumplida la educación familiar, los nobles entraban al Calmecac y los macehuales al Telpochcali. La enseñanza en el Calmecac incluía la interpretación de los códices, el manejo de datos astronómicos y conocimientos calendáricos, cálculos y problemas de la edificación, estrategia militar, cantos y discursos. De esa manera, los pilis eran depositarios de todo el saber de su cultura. En el Telpochcali, la educación era más técnica y elemental. Ahí se aprendía sobre la religión, las artes de la guerra y algunos oficios. La religión mexica era politeísta. Entre sus dioses principales estaban Coatlicue, Coyolxauhqui, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, Chalchicutlicue, Chicomecoatl y Sempeotl. Todos los dioses tenían una faceta femenina y otra masculina. Según los mexicas, Tezcatlipoca les había dado la pesada misión de adquirir sangre humana para garantizar la vida del quinto sol. Aunque los mexicas atribuían las enfermedades a causas sobrenaturales, había médicos con técnicas de curación práctica, en especial a través del uso de plantas cuyas cualidades medicinales llegaron a conocer con profundidad.